El alma necesita ser nutrida con la palabra de Dios diariamente. Y en el programa La Alegría de Vivir, el Padre Mariano de Blas te ayudará a comprenderla amorosamente para así lograr en tu vida una espiritualidad más llena de Jesús y María. Cuando Jesús resucitó, se había dado aquella profecía: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y efectivamente, todos y todas andaban desanimados, decepcionados, menos la Santísima Virgen María, que era la única que creía en la resurrección. Porque Jesús lo había dicho: me van a apresar, me van a flagelar, me van a crucificar, pero al tercer día resucitaré. Se lo había dicho a todos, ninguno lo creía, salvo ella. Nada más que estaba tan triste, tan adolorida, que no tenía, por así decir, deseos ni ganas de pensar en otra cosa más que en toda la tragedia que le había sucedido a su hijo, porque ella estuvo presente y tenía como en carne viva pues todos aquellos sufrimientos de la crucifixión. Y unos de los que se escaparon, de los que se dispersaron, fueron los 2 discípulos de Emaús. Aparentemente pertenecían a los 72 discípulos, la segunda ola de discípulos de Jesús. Y se ve que eran 2 amigos del mismo pueblo, de Emaús, que está como a unos 11 kilómetros de distancia, según los cálculos, según el Evangelio, y eso caminando se tarda unas 2 horas, poco más. Entonces ellos habían vivido con Jesús tantas experiencias preciosas, habían oído tantas parábolas, tantos discursos, habían asistido a tantísimas curaciones, probablemente habían estado en la resurrección de Lázaro, desde luego en la resurrección de la hija de Naín, del hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, etc. Y todo acabado así de golpe, de la forma más terrible. O sea, no podía haber acabado peor. Porque digo, podía haber, muerto con un accidente, podían haberlo matado con una espada o lo que sea, pero crucificarlo. Que era la muerte de los esclavos y la muerte de gente que era maldita de Dios. Así se tomaba entre los judíos. Maldito el que cuelga de un madero. Entonces, como digo, de quedar mal, pues no podía haber quedado peor. Y entonces dijeron, pues bueno, fue una experiencia de 3 años maravillosa junto a él. Nos habíamos hecho tantas ilusiones de que él restauraría al pueblo de Israel, pero pues ni modo, ya ni llorar es bueno. Yo creo que nos conviene regresarnos a nuestra vida de antes, vámonos a nuestro pueblo, Emaús, y a reanudar la vida como la teníamos antes. Y dicho y eso, hicieron sus maletas, por decirlo de alguna manera, y se fueron, empezaron el camino. Probablemente pues era al atardecer, con la idea de llegar a cenar a Emaús. Y emprendieron el camino, iban los 2 platicando, pues no podían hablar de otra cosa. Tristeza, más tristeza, amargura, decepción, esperábamos, ¿por qué tuvo que pasar esto? En fin, cuando uno cavila sobre una cosa desagradable, triste, le da vueltas y vueltas y es como rascar una herida que en vez de curarse se infecta. Pues así iban ellos. Y vamos a ver cómo reacciona Jesús. Ellos 2 eran 2 de sus discípulos, de aquel grupo de 72. Él podría haber dicho, bueno, de los 12, que son los principales, se me fue uno, me quedan 11, bueno, no está tan mal la cosa. De los 72 se me van 2, me quedo con 70, pues no está tan mal. Pero para Dios eso de los números no funciona. Ahí cada uno es una persona individual, amada intensamente, y por lo tanto Dios está dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para recuperar
a esa persona en particular. Si esa persona eres tú, ten por seguro que Él hará todo lo que está de su parte para recuperarte, para reanimarte, para darte los ánimos y seguir adelante. Bien, pues, ¿qué hace Jesús? Se pone en camino con ellos, se les junta en el caminar, y él pues parecía un turista distraído. Bueno, lo saludan, hola, ¿cómo estás? Y les dice, ¿por qué van tan tristes? ¿De qué están platicando? Se ve que la tristeza era obvia, o sea, nada más verles la cara como iban de desanimados y de tristes, y por eso les pregunta. Y ellos se detienen un momento, perdón, y creen que él es un turista despistado que no sabe lo que ha pasado. Por eso le dicen, tú eres el único hombre en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado. Todo el mundo sabía, todo el mundo sabía que habían crucificado a Jesús de Nazaret. Unos se alegraban inmensamente, los fariseos, los príncipes de los sacerdotes brincaban de gozo diciendo, por fin, tantas veces que intentamos acabar con él, por fin lo hemos conseguido y ya no hablará más. Otros, en cambio, estaban tristes. Los que eran verdaderos discípulos estaban muy tristes, lo mismo que los 72, digo los 70 y los 72 y los 11. Estaban muy tristes porque habían perdido al gran maestro de Nazaret. Yo pienso en los que habían recibido algún milagro, ¿cómo estarían de tristes? A mí me curó, por ejemplo, el paralítico de la piscina, por ejemplo, Jairo y su esposa con su niña, la viuda de Naín, el leproso, los otros leprosos, los paralíticos, los ciegos, los cojos, todos, que eran muchísimos, eran miles y miles de curados. ¿Qué sentirían? Pues qué pena. Nuestro gran bienhechor, el que a mí me hizo tanto bien, murió crucificado y ya, pues ya no hay nada que hacer. Por lo menos se alegrarían de haber sido curados. Por ejemplo, imagínense un paralítico que podía caminar, un ciego que podía ver, un cojo que podía caminar, etc. Y les pregunta, pues, ¿qué ha pasado? A que desembuchen un poco. Y le cuentan, le hacen el favor de explicarle a este turista despistado lo que ha pasado. Pero lo de Jesús de Nazaret. Y él diría, lo de Jesús de Nazaret. Interesante. ¿Y qué pasó? Pues que nuestros jefes, pues se lo ajusticiaron, lo llevaron con Pilatos y él los entregó a los paganos para que lo crucificaran. Y dicen profeta, que era un profeta grande, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante los hombres. No dicen que era el Hijo de Dios, porque no habían llegado a esa convicción. Los apóstoles sí ya sabían que era el Hijo de Dios, los 12. Pero estos no. Poderoso, por lo menos reconocían que era un profeta poderoso en obras y palabras. Y pues cómo lo crucificaron. Y ahora dicen o cuentan la repercusión que había tenido en ellos todo esto. Nosotros esperábamos que él fuera a instaurar el reino de Israel, pero con todo esto, ya ves, han pasado 3 días. ¿Y por qué hablan de los 3 días? A ver, esto huele a algo, ¿no? Pues muy sencillo, porque recordaban que Jesús les había dicho, al tercer día resucitaré. Y el tercer día era justamente el domingo, ese día que se iban a Emaús. Entonces ellos estaban tan archiconvencidos de que no iría a resucitar, que ni siquiera se dignaron a esperar a ver si era cierta la profecía. Porque bueno, si esperan a que termine el domingo y no pasa nada, podrían decir, bueno, pues ya ves, prometió el tercer día y no ha resucitado. Pero no esperaron. Y justamente ese tercer día se cumplió la profecía de Jesús. Jesús resucitó. Entonces, esta es una primera llamada, porque no hicieron caso. Estaban tercos en sus criterios humanos, y con criterios humanos
Nunca vamos a entender a Dios, nunca. Y luego dicen otra cosa. Algunas de las mujeres que estaban en nuestro grupo fueron de madrugada al sepulcro y vieron que habían rodado la piedra del sepulcro, no encontraron su cuerpo y dicen que vieron unos ángeles que cuentan que está vivo. Bueno, como que por la forma de decirlo indican que mujeres desveladas, dormilonas, visionarias, mentirosas, bueno, pero segunda llamada. Si eso decían las mujeres, ¿por qué no fueron a checar si era verdad o si era mentira? Como lo hicieron algunos hombres, como fue Pedro y Juan. Luego que segunda llamada que no quisieron escuchar. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Que Dios nos manda una llamada y nada, y otra y nada, y otra y nada. Y seguimos en nuestra terquedad. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos enseguida aquí en Guadalupe Radio, en la alegría de... Para seguir el camino a la conversión con el contenido del Padre Mariano de Blas, solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio, registrar tus datos y listo, fácil y sencillo.